manejar ya la clase. Vamos con el fundamento teórico de esta parte. Les voy a compartir la pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Sí. Ya, listo. Bueno, de aquí en adelante vamos ya a manejar el criterio básico de lo que es un algoritmo. O sea, de aquí ya vamos a hablar puntualmente sobre hacer ejercicios utilizando algoritmos. Luego, un poco más adelante, vamos a trabajar con el criterio de diagramas de flujo. Esto es resolver ejercicios, pero antes de entrar ya al plano de resolver ejercicios, de utilizar la herramienta, todo eso, vamos a conceptualizar. Necesariamente debemos empezar por esta parte. Entonces, empezamos hablando de manera muy general sobre lo que es el proceso computacional. Como vemos en la imagen, prácticamente este es un proceso que maneja 3 etapas. Los datos, estos datos van a ser procesados y a partir de eso obtenemos información. Esto es lo que se realiza en todas las máquinas, en cualquier dispositivo donde se procesa información. Esto va a ser el proceso que se debe seguir. Datos es todo lo que ingresamos. El proceso viene a ser las operaciones, la transformación, todo lo que se haga con los datos. Y esto nos va a originar información. Pasamos a definir la parte de lo que es un algoritmo. Este ya es una herramienta un poco más formal para el inicio de la programación, para la introducción a la programación. Tengo 2 definiciones. La primera me dice, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que deben seguirse para resolver un problema o tomar una decisión. Definición 2. Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permiten solucionar un problema o cumplir con un objetivo. Como nos damos cuenta, aquí ya hablamos de ciertos puntos sumamente concretos que debe cumplir justamente un algoritmo. Hablamos de un conjunto ordenado y finito. Esto es muy importante. Y principalmente que se manejan es para resolver problemas o cumplir con un objetivo. Entonces, esa es la situación en cuanto al algoritmo. Vamos ya a ser más formales en cuanto a la utilización de en este caso, de este recurso, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son las características que debe cumplir y en nuestros ejercicios obviamente deben estar especificadas esas características. Bueno, de manera muy general, las características nos dice un algoritmo tiene que ser preciso, definido, finito y secuencial. Preciso, cada instrucción debe ser clara, simple y sencilla. No debe haber la posibilidad de una doble interpretación, es decir, no debe ser ambigua. Definido. El algoritmo que hacemos nos sirve para resolver un problema en particular, solo ese problema. Por lo mismo nos dice, si se ejecuta un algoritmo varias veces, se debe obtener siempre el mismo resultado. Nos sirve solo para resolver un problema. Es decir, si el algoritmo nos dice que nos va a calcular el promedio de 3 números, solo va a funcionar cuando ingresemos 3 números. Si ingreso 2, si ingreso 4, ya no va a funcionar. El algoritmo tiene que ser finito. Esto es muy importante. Siempre, como ya habíamos determinado en el pseudocódigo, siempre se debe manejar un inicio y se debe manejar un final. Secuencial, aquí sí debe manejar un orden lógico. Aquí sí necesariamente necesito numerar los pasos. En el pseudocódigo no es necesario. Y de cierta manera, en el deber que ya se revisó, a las personas que habían numerado, ahí les puse una observación, ¿no? Que no era necesario en el pseudocódigo numerar los pasos. En un algoritmo, en cambio, sí es necesario.
Partes de un algoritmo, asimismo, está muy ligado al proceso computacional, el input o la entrada, todos los datos que ingresamos, el proceso que viene a ser ya la secuencia de pasos donde realizamos las operaciones y el output o la salida, que son ya los resultados obtenidos cuando se ejecuta el algoritmo. En el diseño del algoritmo, es decir, cómo hacemos el algoritmo, vamos a manejar esta secuencia. Obviamente tenemos el problema, hacemos un análisis de ese problema, manejamos la definición de una estrategia de solución y de ahí se hace el algoritmo. Es decir, no lo haríamos, digamos, de una sola, ¿no? Sino siempre vamos a analizar, vamos a tratar de primero plantearnos una solución y ahí sí empezamos a formular la secuencia de pasos. Ese sería cómo se debe hacer un algoritmo. Bueno, vamos a entrar a la parte de los ejemplos, ¿no? Entonces, hasta este punto, no sé, de pronto alguna pregunta de ustedes, algún comentario, alguna duda. Ya, No, entonces, dígame. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ya enfocarnos un poco más a la parte práctica, ¿no? Es importante tener la teoría porque aquí, digamos, esto es nuevo para ustedes. En todo caso, debemos tener bien claro la parte de teoría para poder aplicar eso ya a la resolución de problemas, a la resolución de los ejercicios. Asimismo, como ya les dije desde un principio, no es que aquí vayamos a salir ya expertos en programación, ¿no? O sea, por tiempo, por todo eso, no lo vamos a manejar aquí. Apenas vamos a ver es una introducción a la programación. Por lo mismo, vamos a tratar de enfocarnos en que sea más fácil, más didáctico cuando trabajemos con los ejercicios. Bueno, vamos a ver los ejemplos en primera instancia. Podemos también, antes de empezar con esta parte, podemos mencionar que existen dos tipos de algoritmos. Hay una clasificación. Los algoritmos no computacionales, es decir, los que no puedo aplicarlos dentro ya de una herramienta, dentro del computador, y los algoritmos computacionales, que eso sí los puedo hacer ya dentro de una herramienta. Un ejemplo de un algoritmo no computacional sería asimismo una actividad habitual, ¿no? Que hacemos. Pero aquí, como nos damos cuenta, ya tiene ciertas características. Entonces, el pseudocódigo que de pronto hicimos, lo podemos ya transformar en un algoritmo, tomando en cuenta que siempre debe haber un inicio, las instrucciones tienen que estar numeradas y debe haber también un fin. Si manejamos ya esas características, ya de cierta manera estaríamos hablando de un algoritmo, ya no de un pseudocódigo. El pseudocódigo es más suelto, es más libre. Por eso nos decía, podemos utilizar palabras normales, palabras de nuestro lenguaje natural. Acá en el algoritmo ya tenemos reglas, ya tenemos un poco más de estructura. Entonces se debe manejar estos criterios. Siempre va a haber una instrucción que dice inicio, obviamente la instrucción 1, y siempre va a haber una instrucción que marque el final. Las instrucciones, los pasos tienen que estar numerados. Cada instrucción tiene que ser fácil de entenderla, no debe dar lugar a dobles interpretaciones. Entonces, las características que habíamos visto en los algoritmos, de cierta manera, ya se tienen que aplicar cuando resolvemos un algoritmo. Esto entonces, como ejemplo, ¿no? Realizar un algoritmo para recibir clases online. Sería la descripción de cómo hacemos el proceso para recibir la clase online, bajo una perspectiva. Este algoritmo obviamente no lo puedo comprobar en el computador. Por lo mismo es no computacional. Pero los que sí podemos comprobarlos
son justamente ya los que tienen relación con cálculos, relación con determinar alguna variable, todo eso. Entonces, el otro criterio son los algoritmos computacionales. Tenemos un ejemplo. De cierta manera, este ejemplo ya lo hemos, de pronto, lo tenemos un poco más en mente, de cierta forma. Nos dice, calcular el promedio de 3 números ingresados. Esto lo habíamos hecho en un pseudocódigo, ¿no? Entonces, en el pseudocódigo, como vuelvo y repito, de cierta manera hay más libertad. Ese pseudocódigo ya lo vamos a ser más formal en el momento que lo hacemos, entonces, un algoritmo. Bajo ese criterio, entonces, tenemos los siguientes pasos. Obviamente, paso 1, inicio. Paso 2, este es un mensaje, ingresar el primer número, leer N1, ya vamos a ir también entendiendo esta parte. ¿Qué significaba esto? Que voy a ingresar un valor numérico en una variable que se llama N1. El nombre de las variables puede ser cualquiera. De pronto en otros ejercicios tenían la variable A, B, C. Otros pueden utilizar X, Y, Z. O sea, el nombre que se le ponga a la variable es irrelevante. Ya vamos a ver en sí la definición de variable. Entonces, bajo este criterio, cada paso voy describiendo en una secuencia, voy pidiendo el segundo número, ingreso el segundo número, ingreso el tercer número, leer N3, calculamos el promedio, entonces aquí hago una operación, el promedio no es más que la suma de el primer número, más el segundo, más el tercero, y todo eso lo dividimos para 3. Esa sería la forma de sacar el promedio. Siempre el algoritmo, como veíamos en las partes de un algoritmo, debe tener un resultado. O sea, siempre habrá que imprimir algo. Siempre habrá que visualizar algo. Si no hay solución, o sea, si no está especificado ese paso, ya no sería tampoco un algoritmo. Entonces debemos manejar también esta instrucción, imprimir el resultado. En este caso del ejercicio, el resultado está en la variable promedio. Y finalizamos este algoritmo con la instrucción fin. La prueba, ¿qué quiere decir esto de la prueba? Esto significa, como se dan cuenta, tengo 3 espacios, ¿no? N1, N2, N3. A estos yo podría ingresar cualquier número. Esa es de pronto también la situación que a veces nos confunde. N1, N2 y N3 son espacios en donde puedo ingresar cualquier número. Entonces el algoritmo se vuelve general, ¿no? Va a funcionar siempre que ingresemos 3 números. Esos 3 números pueden ser cualquier. Una vez que ingresamos los 3 números, va a hacer la operación, va a calcular el promedio y el resultado de la operación lo guarda a sí mismo acá en promedio. Y ese es el resultado que se imprime, ese es el resultado que se visualiza. Entonces, como vemos, tiene los pasos de un algoritmo, ¿no? Las entradas, el proceso en sí y las salidas. Dentro ya de esto, ya un poquito también aplicándolo a la utilización del programa, siempre lo vamos a manejar como una estructura de control secuencial. Entonces aquí se va a manejar de esa forma. El asunto va a ser, vamos a ir manejando, en este caso simplemente las acciones se manejan de forma secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Una continuación de otro. Entonces, todavía no vamos a ver decisiones, no vamos a ver ciclos de repetición. Es decir, en primera instancia, el algoritmo va a empezar en el inicio y obviamente va a terminar en el fin. Digamos así, siguiendo una sola línea de secuencia, de acuerdo al orden que está especificado. Luego nos vamos a ver que eso puede cambiar, pero eso ya lo vemos un poco más adelante. Listo, para tener más claro este criterio de variable, ¿no? En algunas veces ya lo he mencionado. Bueno, una variable es la reservación de un espacio en memoria para almacenar un dato.
el cual puede ir cambiando de valor durante la ejecución del proceso. Entonces, cuando ponemos decimos ingrese un valor y a continuación viene la instrucción leer y ahí viene el nombre de la variable. Eso significa que en ese nombre de variable va a ir almacenado un valor que puede ser numérico, puede ser una letra, depende de la operación que se vaya a hacer. La idea es que no utilizo los números en sí, no utilizo el 3, no utilizo el 10, no utilizo el 1000, sino utilizo la variable, utilizo el nombre de la variable. De esta manera se me va a hacer más general, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, este valor obviamente va a cambiar, va a variar. ¿En qué sentido? Revisemos la parte de acá. Ejemplo de funcionamiento de una variable. Supongamos que a la variable A le asigno el valor de 1. Es decir, la variable A tiene almacenado en su interior el valor de 1. Se declara una variable A que tiene un valor de 1. Aquí le estoy asignando 1 a la variable A. ¿Qué estoy haciendo acá abajo en esta operación? Me dice A es igual a A más 10. No utilizo el 1, ¿no? Porque me quedaría A es igual a 1 más 10. Si no utilizo A es igual a A más 10. Se hace la operación, es decir, internamente se reemplaza A por 1, ¿no? Entonces ahí sí me queda 1 más 10 y el resultado 11 se almacena de nuevo en A. En un principio A valía 1, pero luego de hacer esta operación, ahora A, ¿cuánto va a valer? Ahora A vale 11. ¿Por qué? Porque aquí se le cambió el valor a A. Entonces, bajo ese criterio se manejan variables, ¿no? Es decir, su valor va a ir cambiando. Es lo contrario a este otro concepto. El otro concepto, en cambio, nos dice constante. Al decir contrario, entonces asumimos que este valor es de tipo permanente. Este valor no va a cambiar durante la ejecución del ejercicio. Si yo digo este va a ser una constante y esta constante vale 10, durante todo el algoritmo ese valor siempre va a ser 10, no va a cambiar. Entonces, se maneja principalmente variables, ¿no? Constantes a veces se declara poco. Lo que más vamos a utilizar en nuestros ejercicios es este criterio de variable. ¿Qué operaciones podemos hacer con nuestras variables? Podemos aplicar operaciones aritméticas, las normales, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, potencia. Podemos aplicar operaciones relacionales. Entonces, aquí viene el mayor, menor para poder comparar. Todo eso podemos aplicarlos a las variables. Bueno, a continuación viene la parte ya de la práctica. Entonces, aquí, antes de meternos ya a la parte de la utilización del programa, todo eso, tengo que indicar que a partir de aquí lo que vamos a hacer es plantear un ejercicio, lo vamos a analizar, es decir, vamos a tratar de encontrar la solución primero a través de lenguaje natural, digamos así. Entonces, primero podemos manejarlo a través del lenguaje natural. Y luego ya lo podemos ir manejando o lo podemos ir ya refinando a través de un algoritmo. Entonces ahí yo ya le doy el criterio de un algoritmo. Y obviamente para que no quede esto, digamos, solo en, llamémoslo así, en papel, tenemos que pasarlo ya al programa, al PCInt. Y en el programa vamos a poder visualizar, vamos a poder ejecutar nuestro algoritmo. Es decir, vamos a ver si funciona o no funciona. ¿A qué me refiero con eso? En que vamos nosotros a probarlo, vamos a ingresar valores y en función a los valores que ingresemos, vamos a determinar justamente si nos da un resultado o no nos da un resultado.
Yo sé que esto es igual, o sea, en un principio de pronto es, no digo difícil, o sea, no sería la palabra difícil, sino es de pronto totalmente nuevo para las personas que no han visto nada sobre esto. Entonces, vamos a ir desde cero, vamos a ir totalmente despacio. Y lo importante va a ser tratar de que entiendan cuál es la lógica que se maneja acá. Aquí debemos pensar ya un poquito más desde el punto de vista ya no tanto de lenguaje natural, sino ya debemos acercarnos un poquito más a escribir las cosas de pronto para que sea entendido por el programa. Entonces, ahí ya de pronto vamos viendo qué palabras vamos a utilizar, qué términos se deben utilizar para que funcione el programa. Bueno, no sé, ¿algún comentario hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos listos para empezar, digamos, a trabajar con el programa? Sí. Sí, profe. Ya, Profe. ya, en primera instancia, vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a copiar y a pegar. O sea, vamos a empezar desde ahí. Luego ya vamos a ir escribiendo nosotros mismos ya todas las instrucciones. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a empezar a copiar y a pegar. Bueno, lo que nos dice ahí la parte de la práctica, ¿no? Práctica en PCInt. 1. Pasar el siguiente algoritmo a PCInt y ejecutar. ¿Cuál es el ejercicio que tengo ahí? Me dice calcular la suma de dos números ingresados. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es a copiar esto, ¿no? Desde el paso 1 al paso 8. Y esto lo vamos a pegar ya en el editor del PCInt. Ya. Primero vamos a hacer eso, pero obviamente primero vamos a abrir la herramienta. Entonces voy a hacer eso, ¿no? Listo. En primera instancia, de pronto van a atender acá. Voy a compartir la pantalla. Y atendemos en primera instancia acá. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, de pronto para las personas que todavía no lo han instalado, no lo han visto, esta sería la interfaz del programa. Entonces, aquí yo tengo la interfaz de este programa, del programa PCInt. En el video, de cierta manera, en el video de la descarga y de la instalación, ahí les indicaba qué es este programa, ¿no? Que es el PCInt, toda esa situación. En los dos videos que también les he colgado en la plataforma, ahí también les explico ya de manera más real en el programa cómo lo manejamos. Entonces, esos videos son de ayuda, ¿no? Para que ya también lo vayan viendo ustedes. Obvio que tengo que empezar haciendo una breve descripción de la herramienta. Bueno, entonces aquí yo tengo la herramienta. En esta herramienta vamos a escribir los algoritmos. Vamos a poner instrucción por instrucción. Si se dan cuenta, aquí yo tengo una secuencia numerada, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya, entonces no va a ser necesario ir poniendo nosotros mismos el número 1, 2, sino ya automáticamente se va poniendo los números. Pero tenemos en cuenta que es una secuencia numerada. Cuando abrimos un nuevo documento, por defecto nos aparece la palabra algoritmo y al lado sin título. Eso significa que ahí debo ponerle un nombre a nuestro algoritmo. Esta sería la instrucción inicio.
Esto sería como manejar la instrucción inicio. Aquí puedo ya escribir todo el algoritmo, puedo escribir los pasos que sean. Y al final, aquí se va a finalizar con esta instrucción, fin algoritmo. Entonces, aquí sí, cuando ya ejecutemos, vamos a notar que si me falla algo, si está mal escrito algo, el programa, el algoritmo ya no va a funcionar. Por eso les decía que aquí ya vamos a manejarnos más desde el punto de vista un poco más del programa, ¿no? De pronto nosotros entendemos si no está bien escrito, pero el programa ya no va a entender eso. Ya nos vamos a ir dando cuenta de esa situación. Bueno, el asunto entonces aquí ya no voy a utilizar tanto el lenguaje natural, ya necesito utilizar ciertos términos que de cierta manera son entendibles por el programa. Si nos damos cuenta en la parte de acá, en la parte izquierda nos dice comandos. Y aquí tengo unos botones. Entonces aquí tengo la instrucción escribir, leer, asignar, si, entonces, según, mientras, repetir, para, función. Aquí necesariamente tengo ya que guiarme con estas partes. Es decir, ya no puedo manejar tanto un lenguaje natural, sino ya tengo que empezar a escribirlo de acuerdo a lo que se nos vaya, de acuerdo al ejercicio y de acuerdo a cómo lo vayamos planteando. Bueno, no voy a hacer todavía el que está, no voy a copiar y pegar. Voy a hacer algo, un algoritmo más pequeñito. Simplemente voy a imprimir un mensaje. Entonces, si yo quiero visualizar algo, quiero imprimir, bueno, no hay la palabra imprimir. Lo que vamos a utilizar en este caso va a ser escribir. Entonces, el término cuando quiero que se visualice algo, se utiliza informáticamente el término imprimir. Acá en el programa vamos a manejar el término escribir. ¿Qué pasa si le doy un clic sobre escribir? Vemos que acá nos aparece entonces la palabra escribir y acá nos aparece lista de expresiones. La palabra escribir no debo borrarla, esa es la instrucción. Pero aquí puedo poner un mensaje. Entonces aquí puedo poner ya un mensaje. Este mensaje tiene que ir entre comillas. Entonces pongo un primer mensaje. Este mensaje va entre comillas, computación 2. Básicamente ya tendría un primer ejercicio. Estoy visualizando algo. Siempre también vamos a ponerle un nombre. Entonces aquí vamos a ponerle, voy a ponerle 1. Ya. Prácticamente aquí ya tendría un primer ejercicio. ¿Qué nos hace este ejercicio? Simplemente nos va a visualizar un mensaje que dice computación 2. Pero ¿dónde nos visualiza? O sea, yo le estoy escribiendo, ¿no? Ya. Entonces, de una vez para ir indicando cuál es el criterio de hacer funcionar. ¿Qué significa hacer funcionar? En este caso, término informático. Hacer correr el programa, que funcione. Aquí, en la parte de las herramientas, yo tengo un botoncito verde que dice ejecutar. Este botón, al pulsarlo, me va a abrir esta pantalla. No sé si se ve la pantalla. No. No, misa, no se ve. No se ve. Ya les Se comparto. ve, profe. Sí, ya les comparto. Ahí vamos a tener un problema igual. Bueno, ya voy a indicar. Ya. Me imagino que ahí sí están viendo una pantallita con fondo negro. Sí, Sí. Ya. Sí. Sí. sí, profe. Esta pantalla está personalizada. O sea, a ustedes no se les va a presentar con el fondo negro.
se les va a presentar con un fondo blanco. Está personalizado aquí. De pronto ya después también les indico. ¿Qué sucede? Aquí es en donde veo que el programa ya está funcionando. Nos dice ejecución iniciada. Y veo este mensaje, computación 2. Eso es lo que yo le dije al algoritmo que me visualice, ¿no? Que me imprima ese mensaje. Nada más, solo le dije eso. Y luego me dice ejecución finalizada. Entonces, esta instrucción que habíamos puesto, escribir computación 2, la visualizamos de esta manera. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra forma de trabajar? En la pantalla del programa vamos a ir escribiendo el algoritmo, vamos a ir detallando ahí los pasos y una vez que ya lo tengamos, lo mandamos a ejecutar. Se nos abre esta otra ventana y aquí vamos a ver lo que hace ese programa, ese algoritmo. Es decir, aquí vamos a ver ya de forma más real. Por decir algo, si el algoritmo nos dice ingresemos 2 números, entonces en esta pantalla sí nos toca ingresar los valores y ver lo que pasa con esos valores, qué operación se realiza, cómo se mueven las variables, toda esa situación. Esa es la forma en la que vamos a trabajar. De aquí en adelante prácticamente vamos a manejarnos de esa forma, ¿no? Vamos a plantearnos un problema, lo vamos a analizar, lo vamos a escribir, que tenemos que escribir, escribimos el programa, el algoritmo, y una vez que ya está, lo mandamos a ejecutar. Obviamente por ahí siempre nos va a dar algún error, por ahí no escribí bien algo, me faltó algo. Aquí este programa me va a ir diciendo eso. Hay error en tal línea, hay error en cualquier parte. Entonces, ahí vamos a ir corrigiendo hasta que funcione. Así es como se trabaja a nivel de programación. Entonces, esta es una pequeña introducción. Este no es un lenguaje de programación, no es un programa, recién es un algoritmo, pero ya maneja los criterios básicos en cuanto a cómo se debe trabajar con una herramienta informática. Entonces, la idea es no solo escribir el algoritmo y dejarlo ahí, ¿no? O sea, ¿para qué me va a servir? La idea es que ustedes vean en realidad lo que escriben, cómo se interpreta, cómo se ejecuta y cómo obtenemos el resultado en función a los datos que vayamos ingresando. Entonces, esa es la idea, que ustedes vean de manera real cómo funciona lo que vamos a escribir, lo que vamos a hacer en los algoritmos. Voy a dejar de compartir. Bueno, como les dije, de pronto van a creer que esto es complicado. No, no es complicado. Vamos, tampoco, como ya les vuelvo a repetir, no vamos a profundizar, no vamos a meternos de lleno a hacer un programa complejo. Vamos a manejar aplicaciones muy pequeñas, ejercicios muy pequeños. Voy a tratar siempre de orientarme a actividades que sean comunes para ustedes, que ya hayan revisado dentro de su carrera. Entonces, ahí sí voy a pedir de pronto la colaboración también de ustedes en procesos que se supone ustedes ya saben. Y los vamos a representar de manera automática, en forma de algoritmos y de diagramas. Hasta ahí. No sé, de pronto alguna pregunta, algún comentario, algo, me gustaría oírlos. Profe, ¿usted cree que para la siguiente clase enseña a sí mismo, pero la versión de celular? Voy a tratar de manejar, digámoslo así, algo también sobre celular. O sea, en sí la clase está planteada para manejarlo con la aplicación de escritorio. Pero de cierta manera también voy a trabajarlo algo en el celular para que lo vean y poderlos
poder mostrar también y que ustedes tengan una idea en ese sentido. Sí, me toca hacer eso. Gracias. Ok. No sé, ¿algún otro comentario? ¿Qué les parece esto? ¿Se siguen preguntando para qué nos va a servir esto? ¿O no? Un poquito nomás. En un principio de pronto les va a Mister, parecer... Dígame. Mister, disculpe, y en la parte de deberes, ¿cómo vamos a hacer? O sea, tenemos que poner la aplicación o, bueno, ese programa en la computadora, ¿verdad? Pero entonces ahí para enviar el deber tenemos que hacer un print de pantalla y ponerlo en un documento de Word o Sí, enviarlo directamente. por ahí va. Sí. Igual todavía no les voy a enviar nada, pero por ahí va la situación. Obviamente, como les dije, todo es ejercicios, ¿no? Entonces, ustedes desarrollan un ejercicio, lo prueban, lo hacen funcionar, capturarían esa pantalla y lo ponen en un documento. Bueno, eso ya les indico más adelante de manera más formal, pero iría por ahí la situación para poder ver que en realidad lo hayan ejecutado. Yo sé que al principio de pronto se nos hace un poco extraño esto, pero ya después vamos a ver que ya lo vamos a coger el tino y se nos va a hacer más fácil. Y vuelvo y repito, no vamos a ver tanto en profundidad, vamos a ir viendo cosas un poco más suaves. Y más que todo, orientadas a problemas que les sea de utilidad para ustedes. Bueno. Prácticamente la clase de hoy la dejaríamos ahí. Próxima clase, ahí sí entramos de lleno a manejar ejercicios, es decir, ahí sí ya revisamos la teoría y simplemente lo que haríamos es ya empezar a trabajar con la aplicación. Si tienen algún problema, de pronto me indican por interno, de pronto si tienen algún problema con la instalación, para tratar de ir solucionando. Si les da problemas el instalar, como les mencionaba, busquen la aplicación portable. El portable es un programa en sí que no necesita ser instalado, sino simplemente lo mandamos a correr desde la misma ubicación, por si sucede algo que no puedan instalar, como me comentaban un caso. Pues así vamos a ir tratando de encontrar soluciones. La cuestión es de que todos podamos trabajar. Que no me Mister, gustaría. y ese programa es pesado. Es que si así nomás consume mi computadora se pone lenta. Ahora con otro programa se muere. No es el programa, es pequeño. O sea, no le va a consumir muchos recursos. No es en sí de pronto como instalar de pronto una versión de Visual Basic, así, eso es ya una locura. Es un programa pequeño. Bueno, vamos a quedar ahí. Ya prácticamente la próxima clase ahí sí entramos de lleno es a manejar ejercicios, que eso es ya la parte cómo se debe trabajar ya con los algoritmos. Entonces vamos Profe, a quedar ahí. entonces, Dígame. profe, entonces para mi caso yo le escribiría por interno. Sí, eso les Bien. decía. Si tienen algún inconveniente para ir tratando de encontrar soluciones. Profesor, ¿no sería mejor que hagamos un grupo en WhatsApp donde lo agreguemos a usted para así poderle preguntar cualquier duda? Porque puede ser que la duda que tenga mi compañera, alguna otra la tenga, entonces y ahí le aclara una sola, digo yo. Ya, no hicieron grupo de WhatsApp, no tienen grupo de WhatsApp del curso. No. No. Ya, entonces habría que hacer. Sí, es una buena idea. Igual con los otros cursos sí lo estoy manejando. En todo caso, para que alguien organice, que alguien cree el link para que puedan unirse todos y al final igual me unen a mí. Entonces, hay alguien que tome la iniciativa y... Alguien que deje su número y para escribirle y que nos agregue al grupo. Yo dejo entonces mi número aquí y ustedes me escriben y
yo les pasaría el link del grupo para irlos agregando. Ya, perfecto. Entonces, haga eso usted para que les vaya agregando. Pueden dejarle el link en sus números de teléfono en la plataforma. Entren al chat de preguntas frecuentes y ahí pueden poner su número de teléfono para que tengan ahí y puedan ir uniéndoles al grupo de WhatsApp. Porque si ya me ponen aquí, voy a cerrar el Zoom y después no van a ver el chat. Utilicen el chat de la plataforma, del aula virtual. Bueno, en todo caso, entonces ya voy a abrir una sesión en el chat de la plataforma del aula virtual para que puedan seguir poniendo los números y hacemos el grupo de WhatsApp y también nos comunicamos de esa forma. ¿Sí? Bueno, vamos a quedar ahí y obviamente no queda nada planteado, ¿no? Quedamos hasta ahí, hasta la próxima clase, en donde ahí sí ya vamos a resolver y ahí sí de pronto ya planteamos algún deber, alguna situación. Entonces, hoy no queda nada planteado. Ya voy a abrir la plataforma, el aula virtual, para habilitar la sala de chat y que ahí puedan seguir poniendo los números para hacer el grupo de WhatsApp. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, Ingeniero, Sí, gracias. listo. Sí. Profesor. listo, entonces. Quedamos hasta ahí. Próxima clase, asimismo, revisamos ya ejercicios y empezamos a trabajar de manera más práctica. Listo, entonces, Sí, todo cool. me despido hasta la próxima clase, ¿no? Igualmente, profe. Bueno, cuídese. mister. Pasen bien. Gracias, Cuídense. chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao.